las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Ruby Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Estoy acá en Escudriñando las Escrituras, en el programa ya... ¿Cuántos programas llevamos? 49 parece. 49 programas de Escudriñando las Escrituras. Así que estamos a punto de llegar al medio centenar. Estoy junto a Bastián Sáez en los controles radiales para hoy día llevarle a ustedes otro capítulo más de la serie Visión de Eternidad. Estamos llegando casi al final de la serie. Hoy vamos a ver un capítulo que se ha denominado Tu lugar en el reino eterno de Dios. Tu lugar en el reino eterno de Dios. Es el capítulo 10 de esta serie. ¿Cómo han estado la semana? ¿Cómo ha sido esta semana? ¿Han trabajado para el reino de Dios o ha sido una semana nula? ¿O ha sido una semana en donde solamente han cumplido algunos deberes religiosos en algún día, en algún momento de la semana? ¿Cómo ha estado esa semana? ¿Realmente está trabajando usted en el reino de Dios? ¿Está haciendo su voluntad? ¿Se siente cómodo haciendo la voluntad de Dios? ¿Está seguro que está haciendo la voluntad de Dios? ¿O solamente se está arrodillando para... o ni siquiera se está arrodillando, pero ya supongamos que se está arrodillando, para clamarle a Dios, para darle gracias, para pedirle bendiciones, para pedirle sanidades? ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo hoy? No pensando en lo que le está pasando hoy a usted en su vida, sus problemas, sus achaques, sus dificultades, los conflictos con su familia, en su trabajo, en el lugar donde se desempeña. ¿Qué está haciendo para el reino de Dios? ¿Realmente está ocupando el lugar que Dios tiene preparado para usted o todavía ni siquiera ha encontrado ese lugar? ¿Cuál será su lugar en el reino eterno, en la eternidad? ¿Tiene claro o algo, entiende un poco o no entiende absolutamente nada? Es difícil hacerse y contestar todas estas preguntas. A todos nos cuesta. A todos nos cuesta porque pasamos por altos y bajos dentro del Evangelio. Pero tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos va haciendo madurar, que nos va formando como creyentes. La idea es que si somos hijos de Dios, realmente vayamos continuamente en un crecimiento, en una maduración, igual que un niño que al principio no sabe leer, que al principio no sabe escribir, pero más adelante sabe multiplicar y sabe hacer múltiples operaciones matemáticas y sabe leer de repente más de un idioma o entiende más de un idioma. Y a veces empezó en una cuna bien pobre. Así es el reino de Dios. A veces nacemos en un lugar súper humilde, pero si permanecemos en la voluntad de Dios y realmente estamos bajo el alero de Dios, haciendo su voluntad, con una visión de eternidad, con una visión de reino también, de querer formar parte de un reino hoy y empezar a sentirse parte de ese reino, diciéndole al Señor, vénganos tu reino, venga tu reino hoy a mi vida, y yo poder empezar a trabajar en ese reino. La idea es que usted pueda empezar a entender que los cristianos del siglo XXI vivimos una vida apresurada, pero no por ello vamos a tomar en menos valor nuestra relación con Dios o nuestra posición ante Dios. Muchos de nosotros tenemos que trabajar o estudiar largas horas para obtener un lugar en esta sociedad.
Son muchos los afanes de este mundo para alcanzar una posición de privilegio en esta sociedad y que nos alejan, por supuesto, de lo eterno. Muchas personas ni siquiera visionan cuál es su posición en el reino de Dios. Otros, por el contrario, se jactan de sus dones y ministerios religiosos para sentirse en un lugar especial de primera en el reino, y lamentablemente mirando con algún desprecio a quienes todavía no lo han alcanzado o no lo han entendido. Aunque pienso que la inmensa mayoría sabe que fue salvado, pero tal vez la inmensa mayoría sabe, o no tiene idea, mejor dicho, la inmensa mayoría no tiene idea para qué fue salvo, ni cuál es su lugar en el reino de los cielos. Y muchos de nosotros hemos estado en esa posición, desconociendo, por ejemplo, cuáles son nuestros dones espirituales. O a veces lo conocemos, pero no los queremos usar, porque nos da vergüenza, o porque pertenecemos a alguna congregación que no nos deja usar los dones espirituales. Porque hay congregaciones que los dones espirituales prácticamente no se dejan usar porque los estatutos y la ordenanza administrativa de la iglesia está incluso por sobre el uso de los dones espirituales. Hay otros que ni siquiera tienen interés por desarrollar esos dones, porque realmente en el fondo no han entregado su vida a Dios, no se han comprometido con Dios. Y eso es algo difícil, nos cuesta terriblemente a todos. Tal vez hay gente que le cuesta menos, pero yo diría que en general nos cuesta mucho, mucho a todos. Algunos dicen sentirse siervos de Dios, pero tampoco saben cómo servirle realmente a Dios. A veces le sirven a la administración de la iglesia de una forma religiosa, pero no le sirven a Dios. O bien, otros ni siquiera se someten a Dios, pues no le conocen de verdad. Visión de eternidad es poder entender que tu misión aquí en la tierra no es venir a reproducirte, crecer, morir y chao. Y me voy con el Señor. Estás aquí en la tierra para cumplir una misión en el reino eterno de Dios. Dios te salvó para algo. No es que Dios te necesita. No, Dios no me necesita a mí ni te necesita a ti. Nosotros le necesitamos. Pero Dios te ha confiado talentos, dones, para que tú los practiques y los lleves a la obra todos los días. Nunca debemos perder de vista que somos considerados por Dios como ovejas. ¿Y qué pasa con estos animalitos, las ovejas? Son torpes, igual que nosotros. Nos extraviamos fácilmente de nuestros objetivos, igual que las ovejas. Ni siquiera alcanzamos las metas. Tenemos una muy mala visión, como las ovejas. Y solo, incluso podemos ver a corta distancia, sin poder distinguir el peligro que se avecina muchas veces. O que estamos caminando por un camino que a nosotros nos parece derecho, pero en el fondo nos lleva al precipicio. Si nos hemos apartado, por ejemplo, del rebaño de Dios, y si nos hemos apartado de la voz del pastor que nos dirige. Nuestro pastor principal es Jesucristo. Necesitamos esa guía que es Jesucristo. Necesitamos el pastoreo de la palabra de Dios y del Espíritu Santo en nosotros. Tal vez, hermanos, muchos de nosotros hemos caído en la religiosidad. Eso es verdad. Tenemos que reconocerlo y yo creo que no hay nadie que pueda decir que no ha caído en esa religiosidad que nos empieza como a adormecer y a matar. Y muchas veces una religiosidad tratando de ser riguroso, celoso o estricto incluso, igual que los fariseos, en cumplir preceptos u obligaciones eclesiásticas, decretos o estatutos administrativos de la iglesia, etcétera, por sobre la palabra de Dios. Pero realmente no estamos sirviendo su voz, ni estamos haciendo su voluntad, sino solamente somos fariseos del siglo XXI. Si tenemos vida eterna, entonces
entonces tenemos una relación con Dios, una relación, un conocimiento, una intimidad. Y esta, dice la palabra, es la vida eterna. Que te conozcan a ti, Padre, y a mí que me has enviado como tu Hijo, dijo el Señor Jesucristo. Conocer a Dios es el resultado, hermanos, de una larga, continua e íntima relación con el Padre. Alcanzar entonces una posición adecuada ante Él es el resultado de este conocimiento de Dios, de esta relación íntima con Dios, para entender cuál es la posición que debes hoy día tú ocupar dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, con una visión de eternidad, no una visión momentánea, una cuestión de saciar el hambre de los panes y los peces, sino de predicar el evangelio a toda criatura, haciendo discípulos para el reino de Dios. Pablo dijo que si el vivir era Cristo, entonces el morir era ganancia. Entonces, hermanos, se trata de vivir lo que nos resta de esta vida terrenal, sea cuánto tiempo nos quede, incorporados a la familia de Dios, siendo siervos obedientes de Jesucristo. Eso es lo más importante de esta vida. Aprender a ser siervos obedientes de Jesucristo. Tenemos, hermanos, el perdón. Somos salvos de toda condenación. Hemos sido declarados hijos adoptivos de Dios eternamente. Pero también Dios debe hacernos crecer, debe hacernos madurar. Y muchas veces eso puede que no nos guste mucho, en el sentido que debemos dejar prioridades familiares, preferencias personales y diversas cuestiones que agradaban al viejo hombre pecador. Pero ahora es distinto, somos libres y estamos seguros si realmente estamos en Cristo, siguiendo a Cristo. Incluso esto mismo significa que debemos ahora ser dirigidos por otros lineamientos en nuestra vida. Otra forma de vida, otra forma de pensar, otra forma de meditar, otra forma de hablar, otra forma de movernos en el diario vivir. Otra semana en donde nosotros servimos a Dios. Y no es una semana más que pasa en nuestra vida. No son días que cuentan o que se descuentan de nuestra vida, sino viviendo una vida rica, exquisita en Cristo, dentro de una iglesia que debe moverse en la esfera de lo espiritual, no en la esfera de lo administrativo, sino en la esfera de lo espiritual, guiados por el Espíritu Santo de Dios, no en un club social. Entiéndeme bien, no en un club social, no en un lugar rico para ir a compartir con los hermanos, pero finalmente no estamos creciendo en la eternidad, en nuestra relación eterna con Dios, en nuestra relación eterna con nuestros hermanos. Cristo es nuestro Salvador. Cristo nos enseñó a vivir dependiendo de Dios. Incluso pasó noches orando al Padre. Y uno se pregunta, bueno, si era Dios, si era el Hijo de Dios aquí en la tierra, ¿por qué necesitaba estar toda una noche orando a Dios? ¿Cuántos de nosotros alguna vez ha hecho eso? De pasarse toda la noche orando o clamando a Dios. Nosotros debemos ser seres transformados, no entre nosotros mismos, que nosotros nos conozcamos entre nosotros, que el hermano tanto, que tiene dones de profecía, que el otro hermano, que tiene dones de servicio, que el otro que es buen maestro, que el otro es un gran evangelista, sino además dando muestras evidentes a cualquiera, incluso a los incrédulos, que somos criaturas transformadas, que tenemos una visión distinta de esta vida, una visión de eternidad, una visión que nos va a trasladar al reino eterno de Dios y ya nos está trasladando. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Hablamos igual que el resto, pero hasta nuestra alegría es diferente. Ya no nos alegramos de cuestiones que a lo mejor antes eran una pasión vergonzosa frente a Dios, pero nosotros nos alegrábamos de eso. Ahora estamos llenos de los frutos del Espíritu, frente a otros, no solamente frente a nosotros mismos los
que somos de Dios, sino mostrando amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza a toda hora y en todo lugar. Se nos pone cada vez más difícil la meta cuando empezamos a formarnos, a madurar en Cristo. Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es decir, hermanos, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos, y solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Los que realmente tienen visión de eternidad, visión de reino, hijos de Dios para siempre. Gloria a Dios por eso. Y estaremos en la posición correcta, en el lugar correcto, en este reino eterno de Dios, en lo que Dios ha determinado, cuando logremos vencer todos nuestros temores, nuestro orgullo, nuestra timidez, y seamos valientes, incluso sufriendo y aún muriendo por la causa de Cristo. Gloria a Dios en lo alto, en las alturas. El reino eterno de Dios, el reino de los cielos, sufre violencia de los que están luchando por él. Dispone tu corazón a Dios para que Jesucristo haga la obra en ti, aunque hasta el día de hoy no se note tanto, pero hoy puede ser el día en que realmente dispongas tu corazón y obres en ese mismo sentido, encontrando realmente tu lugar en el reino de Dios, tu lugar en la eternidad, junto, por supuesto, a la guía maravillosa, sobrenatural y al poder que es el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios en las alturas, gloria a Él, porque solamente Él nos transforma, solamente Él nos guía, porque caminamos confiados, dirigidos por el Espíritu Santo en nosotros, sin temor, hacia el lugar que Dios el Padre nos ha dado. El reino de Dios ha llegado con autoridad. La luz que ha venido al mundo vino para salvar. Él libera al cautivo, sana a los enfermos, levanta al caído, da vista a los ciegos. Él es invencible, su nombre es verdad y reina siempre. Y reina siempre. Ven y sigue adorando su nombre y su majestad. Que su gloria ha llenado la tierra y este lugar. Ven y sigue exaltando su nombre y su gran poder. Su presencia te invita a creer que solo Dios es el Rey. El reino de Dios ha llegado con autoridad. La luz
a salvar. Él libera al cautivo, sana a los enfermos, levanta al caído, da vista a los ciegos. Él es invencible, su nombre es verdad y reina siempre, y reina siempre. Ven y sigue adorando su nombre y su majestad, que su gloria ha llenado la tierra y este lugar. Ven y sigue exaltando su nombre y su gran poder. Su presencia te invita a creer que solo Dios es el Rey. Oh Señor, solo tú tienes poder para salvar. Aleluya. Ven y sigue adorando su nombre y su majestad, que su gloria ha llenado la tierra y este lugar. Ven y sigue exaltando su nombre y su gran poder. Su presencia te invita a creer que solo Dios es el Rey. Oh, oh, oh. Solo tú, solo tú, solo tú. Sálvame. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema Tu lugar en el reino eterno de Dios. ¿Quién es el mayor en el reino de Dios? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el más importante? Mateo 18, del 1 al 4. Cuenta la palabra de Dios que en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor o el más importante en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor, el más importante en el reino de los cielos. Una tremenda enseñanza que recibieron los discípulos cuando ellos trataban de discutir quién era el mayor, el más importante en el reino de los cielos. Tal vez tratando de elegir cuál de los 12 discípulos, los 12 apóstoles, era el mayor de todos. Y Jesús le dice ser como niños. ¿Y cómo es un niño? Los que somos padres. Jesucristo llamó al niño entre mucha gente. ¿Y qué es lo que hizo el niño? La palabra dice que él obedeció, aparentemente inmediatamente, y fue donde él. La obediencia que demostró este niño implica humillarse ante Dios y someterse a su voluntad. Y Jesucristo nos explica que el que le obedece sin cuestionarse el por qué me está llamando, el para qué me está llamando, o el cómo iré a ese llamado,
y se humilla como un niño, este será mayor en el reino de los cielos. Este será el más importante. Jesucristo les aseguró que para entrar en el reino de Dios tenemos que cambiar la manera de vivir y ser como niños. Porque en el reino de Dios tenemos que cambiar a tal punto de humillarnos, de ser siervos, pues las personas más importantes, dijo Jesús, son los humildes, como este niño. Como ese niño que puso en medio de todos sus discípulos. Los adultos muchas veces nos cuestionamos cuando somos llamados por Dios. Y nos hacemos muchas preguntas. Y ahí cabeceamos y no podemos dormir tal vez. Y a veces preguntamos por aquí y por allá y pedimos confirmación y otra confirmación y otra más. ¿Será la voluntad de Dios? Es porque no le conocemos. Es porque no ha llegado todavía el momento en que escuchemos esa voz de Dios que nos habla y hacemos su voluntad. O nos retiramos de nuestro mal proceder. Los adultos muchas veces nos cuestionamos cuando somos llamados. Somos religiosos muchas veces, pero no reconocemos la voz del Señor cuando nos insta a hacer su voluntad. Reconocemos la voz del pastor a veces, o de algún líder importante que nos llame la atención en nuestra iglesia, que nos encanta, que nos hable, pero no necesariamente esa es palabra de Dios, o esa es la voz de Dios. No necesariamente. Ese líder tal vez que admiramos puede andar más perdido que los tres chanchitos, pues, hermano. Y es nuestra función y nuestra labor como hijos de Dios tener una relación, un canal de comunicación directo con Dios, un canal que esté limpio, un nivel de comunicación con el Padre que alcance madurez. Y si todavía no hemos alcanzado ese nivel de madurez, en otra oportunidad ya trabajamos en varios capítulos la serie Conociendo la Voz de Dios. Reconocer su voz. Eso es importante. Pero no preguntarnos ¿para qué me querrá? O ¿por qué me está llamando hoy? Etcétera, etcétera. No excusarnos que iremos después porque estamos ocupados y finalmente nos vamos. Muchas veces son solo excusas. Pues finalmente ni siquiera obedecemos, ni siquiera vamos o nos olvidamos del llamado, de esa voz que reconocimos claramente del Señor, pero como la postergamos y la postergamos, finalmente se enfrió ese llamado en nuestra memoria y tomó prioridad otras cuestiones de la vida u otras cuestiones religiosas y nos sentimos finalmente cómodos en nuestro lugar, porque ¿a qué no nos gusta la comodidad? ¿Qué cristiano está dispuesto a pasar incomodidades? A hacer cuestiones que son a veces un romper la rutina, un romper el qué dirán. ¿Cuántos de nosotros nos olvidamos de ese llamado? Debido a que nuestra comunión con el Señor es inestable y por cortos periodos de tiempo. Otras veces no somos como un niño que acudimos, como en la historia, como el niño que acudió inmediatamente después del llamado de Jesús. Otras veces acudimos al llamado lento, o incluso tal vez puede ser tan rápido como ese niño. Pero después no queremos seguir la segunda instrucción que nos da el Señor. Y como en la historia de Mateo 18, del 1 al 4, Cristo le dio la instrucción al niño de ponerse en medio de todos los discípulos que lo miraban.
Y cuando recibimos ese llamado de ocupar de repente un lugar central dentro del cuerpo de Cristo, surge en nosotros la incomodidad de estar al acecho de las miradas o de las críticas de todos los que nos rodean. Y nos molesta ese lugar. Y muchas veces nos alejamos de él avergonzados, llenos de excusas, porque no queremos seguir ocupando esa posición en el reino de Dios, excusándonos de cuestiones que no tienen excusa, que no son valederas frente a Dios. Tal vez frente a los hermanos sí, te entendemos y todo eso. En otros casos ocurre que al ponernos en medio de todos, en un lugar central, eso nos causa orgullo. Y tratamos de alzarnos vanamente sobre el resto, imponiendo nuestros egoísmos personales, envaneciéndonos por estar en un lugar central de privilegio, saliéndonos torpemente de la voluntad perfecta de Dios y dejando de ser siervos de Dios, convirtiéndonos ahora vanamente en señores en el cuerpo de Cristo y queriendo escalar dentro del cuerpo de Cristo para ocupar un lugar que no nos ha sido asignado por Dios. Y nos levantamos en medio del cuerpo de Cristo para imponer incluso nuestras ideas egoístas, erradas, apartadas de la palabra de Dios, queriendo que el resto se someta a nosotros porque tenemos una posición de liderazgo, pero nosotros no queremos someternos al resto, ni a la palabra de Dios. Y hay muchos líderes religiosos que les pasa esto, que estando en un lugar central en medio de la congregación, exigen obediencia y sujeción, pero ellos mismos no se someten los unos a los otros, dejando la humildad de un niño como el niño que aparece ahí en Mateo 18, abandonando el fundamento base que es el Señor y su ordenanza, que es Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza, no hay otra cabeza. Cristo es la cabeza. Él es el que da las instrucciones y dirige su cuerpo, primeramente por la palabra escrita y por supuesto por la voz del Espíritu Santo y otras herramientas que nos ha provisto el Señor a los cristianos. Ser obediente, hermanos, como ese niño, ahí en Mateo 18, del 1 al 4. De principio a fin es el llamado que Dios nos hace. A no cuestionarnos nada, sino que a responder al instante, como un niño, siendo humildes, sin reclamar ni preguntar mucho por qué ni para qué, sencillamente hacerlo y llegar a ocupar el lugar que Dios ha decidido para nosotros, aunque sea un poco incómodo. Y estando en medio de todos, mantenernos humildes y en obediencia como un niño. No es fácil esto. Y por eso tenemos que hablar estas cosas, porque si queremos tener una visión de eternidad y nos damos cuenta que vamos un día a formar parte de una inmensa familia eternamente con Cristo, debemos aprender hoy, ya, la humildad de un niño. Porque no vamos a pretender aquí ser amos y señores dentro del cuerpo de Cristo y después llegar al reino eterno de Dios y querer desarrollar ahí recién la humildad de un niño, cuando aquí en esta tierra hemos tenido días, meses, años para poder desarrollarla, y si a pesar de eso nos ha costado, ser perseverante y pedir la dirección del Señor para realmente ser como un niño. Este es el modelo para llegar a ser el más importante en el reino de Dios. El que no se hace,
el que no se humille como este niño de Mateo, no entrará en el reino de Dios. Y el que se humille como este niño es el mayor en el reino de Dios. Imagino que en la eternidad y en muchas ocasiones Jesús nos llamará y nos dará una orden simple, pero que igual es importante. Y esta obediencia que creemos que vamos a tener en la eternidad, debemos empezar a practicarla desde ya, con una visión de que ya somos eternos, con una visión de que esta particularidad que tienen los niños de ser humildes y obedientes, como ese niño de Mateo, no tal vez como algunos niños de nuestro actual siglo XXI, ser obedientes a las instrucciones de su palabra y del Santo Espíritu en nosotros. Primero debemos ser siervos de Dios, obedeciendo a su voz, y entonces serviremos al resto, dejando de ser un hombre lleno de orgullo o una mujer llena de orgullo y ser obedientes como los niños. Como cuando Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y no se lo impidáis. Hacerse un niño humilde y obediente a Dios, ese es una enseñanza maravillosa que si la aplicamos, empezaremos a entender que el que se humilla como un niño es el mayor en el reino de los cielos, y que vengamos a Dios simples, humildes, como lo hace un niño. Deja a los niños venir a mí.
Estamos en Escudriñando las Escrituras con la serie Visión de Eternidad, con el capítulo 10 de esta serie, llamado Tu lugar en el reino eterno de Dios. ¿Cuál es tu lugar en el reino eterno de Dios? ¿Lo conoces? ¿Lo has descubierto? ¿Has entendido? ¿Estás en camino de lograrlo? ¿No lo conoces? ¿No tienes ni idea? ¿Dónde quieres estar en el reino de Dios? ¿Quieres ocupar un lugar de privilegio? ¿Quieres que tu morada celestial esté cerquita del trono? La madre de Juan y Jacobo fue a Jesús pidiéndole un favor, al reconocerlo como rey de un reino futuro, que sus hijos se sentaran a su lado en ese reino. Mateo 20, del 20 al 28. Dice la palabra: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos, Juan y Jacobo, postrándose ante él. O sea, ahí de rodillas, o extendido su cuerpo en el suelo, a los pies de Cristo. Una señal inequívoca, declarándolo Dios. Y pidiéndole algo. Él le dijo, Jesús le dijo, ¿qué quieres? Entonces ella, ahí estaba postrada a los pies de Cristo, le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Tremenda petición. Entonces Jesús, respondiendo, dijo, no sabéis lo que pedís. No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Jesús les dice, no saben lo que piden. ¿Están dispuestos a sufrir todo lo malo que va a pasarme? Y ellos, Juan y Jacobo, le dijeron, podemos. Es decir, sí, lo estamos. Entonces él le dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Jesús les dijo a Jacobo, a Juan y a su madre, les aseguró que sufrirían mucho, igual que él, que serían bautizados con ese mismo bautismo, pero solo el Padre Celestial decidía quiénes serían los más importantes en el reino. Y eso no lo decidía Cristo, sino lo decidía el Padre, dijo Jesús. Entonces cuando los 10, dice la palabra, oyeron esto, los otros 10 apóstoles, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo al resto, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros, en el cuerpo de Cristo, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Está clarito como el agua. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, le dijo Jesús, sino para servir, y vaya que fue un ejemplo de servicio, y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, los que gobiernan
a los pueblos, se portan como sus amos. Y los grandes señores imponen su autoridad sobre la gente. Pero entre nosotros, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, no debe ser así. Al contrario, dijo Jesús, si alguno quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el esclavo de todos, dijo el Hijo de Dios. Y Cristo agregó, el Hijo del Hombre lo hizo así. No vino a este mundo para que le sirvieran, sino para servir a los demás. Vino incluso a dar su vida ahí en la cruz del Calvario, derramando sangre, sufriendo, para darnos eterna salvación, y no a pocos, sino a muchos. Ojalá entendamos la enseñanza de Cristo. Hay cristianos que a veces piensan que se gozarán en el reino de los cielos en un lugar de privilegio, pues se sienten superiores a sus prójimos dentro del cuerpo de Cristo. Tal vez de diferentes modos a cada uno de nosotros nos pasa lo mismo cuando nos comparamos con algún pecador no arrepentido, pero esto no debiera ocurrir fuera de la iglesia y menos dentro de la iglesia de Cristo. Que esto que nos sintamos como mayor frente al otro. Si hacemos bien ciertas cosas para Dios, gloria a Dios. Se debe primero que nada a la gracia y a la misericordia que Dios ha tenido primeramente con nosotros, habiéndonos limpiado y transformado nosotros pecadores que no merecíamos nada y menos herencia eterna con Cristo Jesús. Si en algo tenemos que gloriarnos, debe ser en el Señor. Primera de Corintios, capítulo 1, del versículo 26 al 31, el apóstol Pablo, hablándole a los corintios, les instruye y les dice, mirad hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Gloria a Dios. El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, de algún trabajo, de algún ministerio, que se sienta orgulloso de creer en el Señor, que Dios le ha salvado, le ha limpiado, le ha transformado, le ha escogido para hacerlo algo que no era. Jesucristo puede hoy cambiar tus pensamientos. Si en ti hay un resto de orgullo y de sentirte vanamente superior al resto dentro del cuerpo de Cristo. Jesucristo, hazme un siervo para tu gloria, tienes que clamarle. Quiero seguirte. Señor, Padre amado, mandaste a tu Hijo a morir en la cruz. Jesucristo se hizo siervo para cargar
mi iniquidad, mi pecado en esa cruz, en el monte Calvario, y ser herido por mis pecados, muerto por mis transgresiones, por mi maldad. Dile al Señor: por tu muerte, ahora vivo yo. Y solo porque lo hiciste por amor y por gracia, para que yo tuviera un lugar distinto al que tenía en el mundo y que me llevaba a un lugar de condenación eterna. Si no hubiese sido porque tú, Dios, te hiciste hombre, te hiciste siervo para darme eterna salvación, para tu honra, para tu gloria, para tu eterna alabanza, Señor. Jesús completó la misión de Dios, la obra de redención de los hombres, considerando la voluntad de Dios. Sin propósitos egoístas o planes, en el centro puso el plan de Dios. Y oró al Padre Celestial, buscó la voluntad de Dios, lo buscó y siempre le oró. Si como Jesús solo consideras a Dios y das la espalda carne, Dios te confiará tareas vitales para que puedas servirle. Jesús oró, Dios Padre, que se haga tu voluntad. No actúes según mis intenciones, hazlo según tu plan. Despreocúpate del hombre débil, que es como una hormiga en tu mano. Yo solo deseo cumplir tu voluntad. Haz en mí lo que desees. En el camino a Jerusalén, Jesús se sintió angustiado, pero mantuvo su palabra, sacando fuerzas, continuó hacia la cruz. Al final fue crucificado, fue imagen de la carne pecaminosa, completando la obra de la redención, superando los grilletes de la muerte. Si como Jesús solo consideras a Dios y das la espalda a la carne, Dios te confiará tareas vitales para que puedas servirle. Jesús vivió 33 años y siempre satisfizo a Dios, sin pensar en ganar o perder.
eso estaba capacitado para cumplir con la redención. Un sufrimiento infinito soportó. Y Satanás lo tentó innumerables veces, pero él nunca se desanimó. Confiando y con amor, Dios le dio esta tarea. Si como Jesús solo consideras a Dios y das la espalda a la carne, Dios te confiará tareas vitales para que puedas servirle. Y solo en momentos así podrás decir que haces su voluntad, que completa su comisión, que de verdad sirves a Dios, a Dios. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema Tu lugar en el reino eterno de Dios. Muchas veces nos preguntamos, cuando estamos en el lugar que creemos que Dios nos ha asignado, ¿cuánto tiempo más permaneceremos en ese lugar? O también a veces nos empezamos a sentir, como decía antes, como más sobre el resto, como superiores sobre el resto. Y vamos perdiendo nuestra humildad, vamos perdiendo nuestra mansedumbre y como que ya no nos sentimos tan siervos. Incluso ni siquiera nos acordamos mucho de dónde fuimos rescatados siendo pecadores, que no merecíamos absolutamente nada, menos un lugar en el reino eterno de Dios. Jesucristo contó la siguiente historia. Usted puede ver la historia ahí en Lucas, capítulo 18, de los versículos 10 al 14. Dice que 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, es decir, un religioso de alto prestigio dentro del pueblo judío, y el otro publicano, es decir, un cobrador de impuestos, como lo era Mateo. Cuenta Jesucristo que el fariseo, este religioso, puesto en pie ahí para ser visto, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que está ahí atrás. Decía este fariseo, tampoco soy como este cobrador de impuestos que está aquí en el templo. Y le oraba al Señor y decía, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, dice la palabra, estando lejos, ahí se quedó un poquito más atrás en el templo. No quería, decía Jesús, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo,
Dios, sé propicio a mí, pecador. Es decir, Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho, Señor. Dijo Jesús, os digo que este publicano, este vil cobrador de impuestos, que estaba arrepentido ante Dios por todo lo mal que había actuado, dijo Jesús que descendió a su casa justificado antes que este otro religioso, que se creía superior, porque pagaba diezmo, porque ayunaba y se sentía superior a ladrones, a injustos, a adúlteros y a estos cobradores de impuestos. Dijo Jesús que este vil publicano, cobrador de impuestos, que se arrepintió, descendió a su casa justificado antes que este fariseo. Porque dijo el Señor, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué maravillosa palabra de Dios. Jesús nos enseña, como le enseñaba a aquellos hombres que escuchaban esta historia, que el cobrador de impuestos o el pecador que se arrepiente llegará a su casa perdonado por Dios, pero el religioso que se sienta superior, que se enaltezca por sobre el resto, no será de igual forma perdonado, porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, dijo Jesús, los más importantes para Dios son los humildes, los que se arrepienten, los que se dan cuenta de su maldad frente a la santidad de Dios. En el famoso Sermón del Monte, que aparece ahí por Mateo, el capítulo 5 al 7, Jesucristo comenzó también su relato haciéndonos entender una verdad básica que es necesario comprender si pretendemos entrar en el reino eterno de Dios. Jesucristo fue contundente en su relato. Él partió mencionando los requisitos básicos para el que quiere ser bienaventurado. Para el que quiere ser bienaventurado al fin de los tiempos en el reino de los cielos en forma integral, total. Llegar a ser bienaventurado, esto es extremadamente feliz o muy dichoso por llegar, por entrar en el gran reino eterno de Dios. ¿Qué dijo Jesucristo en estas famosas bienaventuranzas que aparecen ahí en el capítulo 5 de Mateo? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios bendice a los que confían totalmente en Él, a los que han puesto su confianza total y absoluta en Dios, aunque estén en dificultad, aunque todavía no tengan claro para dónde están siendo dirigidos, pero que en el fondo confían, y en la superficie también confían plenamente en Dios, pues ellos forman parte del reino de Dios. Así que, hermano, confía plenamente en lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida, o lo que el Espíritu Santo hará en tu vida. No trates de oponerte a Dios, no trates de luchar con Él, ni tomar tus propias determinaciones para tratar de ayudar a Dios. Si hay plazos o cuestiones que aún no se han cumplido en profecías que te han dado, sigue esperando. Que tu espíritu no se enaltezca tampoco
por los logros que has obtenido, por los éxitos que has obtenido en el cuerpo de Cristo. Ni tampoco te sientas derrotado, ni menos soberbio o vanamente orgulloso de todo lo que te está pasando o del éxito en la iglesia del Señor. Bienaventurados, dijo Jesús en el versículo 4 de Mateo 5, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es decir, Dios bendice los que sufren, pues Él los consolará. Entendemos, sí, a los que sufren por la causa de Cristo, o que en su sufrimiento buscan el consuelo de Jesucristo. Esos serán consolados. No es a los que sufren, por ejemplo, no son bienaventurados los que sufren, por ejemplo, por estar metidos en la droga. No son bienaventurados. Son bienaventurados en la medida que entiendan, que busquen la consolación de Dios y busquen el reino de Dios. Y son bienaventurados todos los que deben sufrir diversos tipos de luchas, pruebas, dificultades, persecuciones por la causa de Cristo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, dijo en el versículo 5 de Mateo 5. Dios bendice a los humildes, a los mansos, pues ellos recibirán la tierra prometida, llegarán al reino eterno, a ocupar un lugar que Dios ha preparado, una morada eterna. Los mansos son los que se dejan domesticar por Dios. La herencia eterna es de los mansos, es de los humildes frente al Señor. No es de los salvajes, de los chúcaros, como dicen en el campo, de los mañosos, de los rebeldes. Bienaventurados, dijo en el versículo 6 Jesús, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El Señor bendice a los que desean la justicia de Dios, pues Él les cumplirá su deseo. Esta es primeramente la justicia del Señor, no los que desean cualquier justicia. Porque si vamos a las diferentes culturas, en cada cultura lo que es justo para una cultura, para la otra no lo es. ¿Y cuál entonces es la verdadera justicia? Entendemos la justicia de Dios acá en la tierra. Bienaventurados, dijo el Señor, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahí en el versículo 7. Dios bendice a los que son compasivos, a los misericordiosos, pues Él será compasivo con ellos. Y ya ha sido compasivo contigo, conmigo, al sacarnos de las tinieblas y trasladarnos al reino de la luz de su amado Hijo. La misericordia plena de Dios al resucitar de entre los muertos a nosotros, para eterna dicha con Él. Él, Jesucristo, que es el mejor lugar en que podamos estar en Cristo, escondidos en Cristo, nuestras vidas escondidas en Él. Bienaventurados los misericordiosos, los compasivos, los que son capaces de tener compasión por el pecador no arrepentido o por las poblaciones que se están perdiendo y buscan con ansias llegar a ellas.
a predicarles de alguna forma, de alguna manera, a llegar con el mensaje del Señor, a los misioneros, a los evangelistas, porque ellos recibirán misericordia también en el reino de Dios. Tendrán un lugar de misericordia especial. Mateo 5, versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Estarán tan cerca de Dios, tan cerca que le verán. Los de limpio, los de puro corazón. ¿Quieres tener un lugar en el reino eterno de Dios que estés tan cerca de Dios? Que le puedas ver en todo sentido, a cada momento, en cada instante de la eternidad. Bienaventurados los de corazón puro. Bienaventurados también los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo. Esta paz que solo da Dios. No la paz de los tratados, la paz de yo te doy esto, pero tú me das esto otro. La paz de si usted me paga tal terreno, tal territorio, o hacemos tal contrato entre un país y otro. No esa paz, sino los que buscan la paz que solo da Dios, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por la justicia de Dios, no por la justicia que te robaste algo en el supermercado. Por la justicia de Dios, padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios bendice a los que son maltratados por practicar la justicia de Dios, pues ellos forman parte de su reino. Felices entonces, bienaventurados los que tienen espíritu de pobre, pobres de espíritu. Bienaventurados, felices los que lloran por la causa de Cristo. Felices los mansos, los que se dejan de domesticar, los que son pacientes, los que esperan su lugar. Felices los que esperan que reine la justicia de Dios sobre nosotros. Bienaventurados, extremadamente felices, dichosos, los que esperan la recompensa en el reino eterno, en el reino de los cielos. Los que hacen la voluntad del Padre, bienaventurados, felices, porque la recompensa será grande y el lugar indescriptible que ocuparán en el reino eterno de Dios. Los que tienen espíritu de pobres, el reino de los cielos en herencia tendrán. Felices los que lloran y sufren muchas penas, recibirán consuelo y sus almas los pacientes, los que no desesperan,
será saciada y más hambre no tendrá. Alégrense ustedes si es que por causa mía los persiguen, los insultan o los puedan calumniar. La recompensa es grande, no teman ni se asusten. En el seno del Padre consuelo encontrarán. Felices los que tienen entrañas compasivas, porque misericordia de Dios recibirán. Felices los que tienen un corazón muy limpio, bendita recompensa, porque a Dios ellos verán. Felices los que siempre trabajan por la paz, hijos del Padre eterno, así los llamarán. Y si son perseguidos a causa de lo bueno, el reino de los cielos en herencia ellos tendrán. Alégrense ustedes si es que por causa mía los persiguen, los insultan o los puedan calumniar. La recompensa es grande, no teman ni se asusten. En el seno del Padre consuelo encontrarán. En el seno del Padre consuelo encontrarán. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema Tu lugar en el reino eterno de Dios. Estábamos ahí en las bienaventuranzas de Mateo 5. Terminé un poquito esta bienaventuranza, versículos 11 y 12. Bienaventurados, dijo Jesús, sois cuando por mi causa, por la causa de Cristo, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, por supuesto, no diciendo la verdad. Porque si dijeran un montón de males contra nosotros y estuvieran diciendo la verdad, harto mal estamos nosotros. Pero la palabra dice, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El reino de los cielos. Para algunos no son capaces de soportar persecuciones, no son capaces de soportar persecuciones de todo tipo y que sean insultados y que se burlen por su condición de cristiano, de un cristiano comprometido. Pero el Señor dice que nos gocemos y nos alegremos por estar ocupando esa posición, ese lugar en el reino eterno de Dios de persecución, donde somos maltratados de diferentes formas. Dice que Dios nos bendecirá
cuando por la causa de Cristo seamos maltratados o incluso digan mentiras contra nosotros, que nos alegremos, que nos pongamos contentos, dice el Señor, por ocupar ese lugar de privilegio. Porque dice, van a recibir un gran premio en el cielo, un mejor lugar. Porque así maltrataron también a los profetas que vivieron antes que ustedes. Algunos de los cristianos anhelan sentarse en un trono como reyes y como sacerdotes, dirigiendo a multitudes que los aclaman, tal cual artista de cine, tal cual predicador famoso, tal cual líder político, basados en la escritura que dice Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y también lo que dice Apocalipsis 5:10, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y muchos nos quedamos paralizados frente a estos versos. Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y muchos se llenan de vanidad por estas palabras. Y ya se ven ahí en la cúspide, siendo admirados por miles, por millones. Pero solo el Padre ha elegido a quienes se sentarán en lugares de preeminencia. No sabemos quiénes son, ni tampoco debiera importarnos mucho por el momento. Más bien debemos ocuparnos en ser buenos siervos, en que cada día, cada hora, cada minuto de nuestra existencia, de nuestra amarga o feliz existencia, estemos realmente en el lugar que Dios nos ha dado, sea incluso de persecución dentro de la iglesia. Debiéramos estar contentos por estar revestidos de la armadura de Dios, como soldado para Jesucristo, sirviendo a la voz de Dios. Ese debiera ser un inmenso gozo, como dice su palabra, el encontrarse sirviéndole a Dios. No tanto imaginando o idealizando una situación en que nosotros nos veamos a nosotros mismos como un rey y un sacerdote para Dios. Dios quiere que entendamos que somos hijos adoptivos y por lo tanto llegamos a tener linaje real. Y como somos hijos y hermanos del sumo sacerdote que es Cristo, también tenemos linaje de sacerdote para saber conducir a nuestro pueblo, para saber gobernar al pueblo de Dios, si Dios nos pone en un lugar así, para saber llevar a los pecadores al arrepentimiento y como sacerdotes de Dios conducirlos a la salvación eterna que da solo Cristo Jesús, para que limpien su vida, cambien su vida, transformen su vida. También es una verdad que naturalmente los seres humanos buscamos honra, gloria e inmortalidad. Somos hijos de Dios adoptados. Si Dios busca su honra, su gloria y su alabanza, es comprensible que pensemos que también nosotros, creación suya, hijos adoptados por Él, busquemos también algo similar, honra y gloria. Romanos 2, del 6 al 7, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria
y honra e inmortalidad. ¿Ve? Si los cristianos también buscamos honra, gloria e inmortalidad. Pero esa gloria y honra comienza siendo el menor de todos, o el que es más mal mirado de todos, sirviendo al resto, siendo esclavo del hermano en cuanto al servicio de Dios, siendo manso, pobre, humilde, pacificador, que busca la justicia de Dios. Y encontraremos gloria, honra e inmortalidad en este proceder. Porque Dios le dará a cada uno lo que merece, según su obra. A los que hicieron lo bueno, con la esperanza de recibir de parte de Dios reconocimiento, honor y vida eterna. Dios los dejará vivir para siempre con Él. Dios sabe que buscamos un poco reconocimiento, buscamos el honor. Y Él, como Dios Padre que conoce su creación, llegará el momento, tal vez en esta vida, o mejor aún en el reino eterno, que recibiremos todas esas tremendas bendiciones de Dios. El mundo entero está bajo el maligno y vive bajo otros paradigmas de éxito, de poder sobre los demás, mientras que el cristiano anda por otro camino, el camino angosto, el de la vida eterna. La vida cristiana es una vida de servicio activo, no de filósofos orando solamente, sino de oradores haciendo. Esto es contrario al deseo de la mayoría de las personas, quienes parecen preferir una vida de descanso, una vida de lujo, una vida de logros materiales, de desarrollo personal, de ociosidad incluso. Los que quieren vivir en eternas vacaciones. A estas personas les gusta una vida llena de muchos placeres para satisfacer los apetitos del cuerpo y el espíritu. Pero el cristiano sirve a Dios. Muchos que no son cristianos solo querrían ser señores, pero al final es imposible que no seamos siervos, aunque seamos incrédulos. Pues de todas maneras, ¿somos siervos de Dios si somos cristianos? ¿O somos siervos del diablo si no lo somos, si no somos cristianos? Así que los que quieren ser señores y no quieren humillarse ante Dios, finalmente se van a terminar humillando ante el diablo. Cada día. Y eternamente serán humillados en un lugar de tinieblas, separados para siempre de Dios. En todo lo que hacemos nos conformamos a la voluntad tanto de Dios o como del maligno. Hay solo dos caminos en esta vida y hay solo dos destinos eternos: vida eterna con Cristo Jesús o condenación eterna, que es la muerte segunda, en el lago de fuego. Mateo capítulo 10, versículo 37. El que ama a padre o madre, dijo el Señor, más que a mí, no es digno de mí. Es fuerte esta palabra. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y Mateo 10:38 agrega, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y Lucas 9:23, Jesucristo decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tienes tú que olvidarte de hacer lo que quieras y estar siempre dispuesto a morir
si es necesario, y hacer lo que el Señor manda, lo que Dios quiere de ti, el lugar que Él quiere que tú ocupes en este reino. Él quiere estar más cerca de ti. Y el que quiera estar más cerca de Cristo deberá seguirle tan de cerca a Cristo, de una manera tan íntima, que finalmente llegue al mismo lugar donde está el Maestro. Ahí, cargando la cruz, cada día. ¿En qué lugar estás hoy o quieres estar en la eternidad? Yo, tú, hemos sido comprados a precio de sangre. Dios ha hecho esto. Dios nos ha cambiado. Dios cambia a las personas. Si no puedes cambiar es porque te falta algo. Falta que te entregues a Dios. Porque solo podemos cambiar radicalmente cuando Cristo viene a nosotros con poder, con su Espíritu Santo. Tú o yo no somos dignos de Dios. Yo, hermanos, no soy digno de estar aquí. ¿Cuánto nos ha amado el Señor? ¿Cuánto te ha amado a ti? Cuando tú no eras digna ni digno. El Señor ocupó el lugar que merecías en esta tierra. Él ocupó tu lugar. ¿Cuál era tu lugar? Sí. Tu lugar verdadero era la cruz del Calvario. Tu lugar verdadero era la cruz del Calvario. Ese era tu posición ante Dios. Él ocupó tu lugar en esta vida y te ha dado otro lugar. No eres digno de Dios. Yo no soy digno. Y si ahora Él es el dueño de tu vida, Él es la cabeza de tus pensamientos, entonces todo lo que tú tienes es para servir a Dios. Él ocupó el lugar que te pertenecía y te ha dado un lugar del cual no eras digno en el reino eterno de Dios. En la cruz tendré mi gloria, recompensas dejo atrás. No hay riquezas comparables al tesoro celestial. Complacencia no he de hallar en los logros que alcancé. Mi significado está solo en Cristo, solo en Él. En la cruz tendré mi gloria, nada tendrá más valor, solo cuanto fue ganado por Jesús mi Salvador. En la cruz tendré mi gloria, nada tendrá más valor.
justicia solo encuentre en su gracia y su virtud. En el mundo no habrá mayor causa por vivir. Mi realización será lo que Cristo ha hecho por mí. En la cruz tendré mi gloria, nada tendrá más valor, solo cuanto fue ganado por Jesús mi Salvador. En la cruz tendré mi gloria, nada tendrá más valor, solo cuanto fue ganado por Jesús mi Salvador. Solo en Cristo me gloriaré, solo su nombre enalteceré. Solo en Cristo me gloriaré, solo su nombre enalteceré. Solo en Cristo me gloriaré, solo su nombre enalteceré. Solo en Cristo me gloriaré, solo su nombre enalteceré. En la cruz tendré mi gloria, nada tendrá más valor, solo cuanto fue ganado por Jesús mi Salvador. En la cruz tendré mi gloria, nada tendrá más valor, solo cuanto fue ganado por Jesús mi Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema Tu lugar en el reino eterno de Dios. Pregúntate, ¿en qué lugar está Cristo para seguirle de cerca con mi cruz del Evangelio? ¿Quieres estar cerca de Dios? Síguele en Cristo. El lugar que hoy quieres tener en el cuerpo de Cristo y quieres tener en la eternidad con Dios, debes saber esto. Involucra un negarse a sí mismo, a los propios deseos de la carne, a las pasiones, a los afanes, a los proyectos de vida que no involucran a Dios. A tener que pasar también por el pantano de la desolación y del sufrimiento dentro del cuerpo de Cristo, por la causa de Cristo. Estar dispuesto a eso. Juan, capítulo 12, versículo 25. Dijo Jesús: el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Dejar de frecuentar esa vida, dejar de frecuentar esos lugares que te alejan de Dios para ser guiados al lugar perfecto que Dios tiene preparado para ti dentro del cuerpo de Cristo. Si consideras que tu vida es más importante que obedecerle al Señor, no tendrás vida eterna. Porque la vida eterna es que conozcamos a Dios el Padre y que conozcamos al Hijo
a quien el Padre ha enviado. Se parte por un conocimiento, por una relación. Pero si consideras que tu vida en este mundo no es importante en relación a que tienes una visión de eternidad y le obedeces al Señor, entonces tienes y tendrás vida eterna. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, dice el apóstol Pedro, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Qué tremenda palabra. El que llama es el Padre. Nos llama a gloria eterna en Jesucristo. Y nos advierte que debemos padecer un poco de tiempo, aunque sea todo el resto de la vida que nos queda, pero comparado con la eternidad no tiene comparación eso. Por eso que dice, aunque hayáis padecido un poco de tiempo, Cristo mismo nos perfecciona, Cristo mismo nos afirma, Cristo mismo nos fortalece en el lugar en que nos ha puesto y nos establece en ese mismo lugar. Estas palabras del apóstol Pedro, analizadas a fondo, debe hacernos meditar mucho. Al recibir la eterna salvación de Cristo, esto no venía, esta salvación, con un certificado de garantía en cuanto a que todo iba a ser de color de rosas o dicha en este tiempo, porque ya somos salvos. El ser llamado a la gloria eterna en Cristo implica ser transformado con padecimientos incluidos por la causa de Cristo. El hecho que nazca un nuevo ser espiritual eterno en nosotros implica también padecer como padece, por ejemplo, una madre cuando da a luz un hijo, o como padece una madre criando a ese niño pequeño cuando no quiere dormir, cuando está enfermo, cuando lo ve sufrir. Jesucristo nos refirió ahí en Juan 16:21. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Y así también es el nacimiento y el crecimiento de un niño, espiritualmente hablando, dentro del cuerpo de Cristo. Después no nos vamos a acordar de todas las angustias, de todos los sinsabores, o de todo lo que nos perdimos, entre comillas, por apartarnos del mundo. De los placeres del mundo que nos perdimos, por ejemplo. Jesucristo ahí mismo en Juan 16:20 había dicho: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, refiriéndose a que Él se iba a apartar por un tiempo. Y dice, el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Cuándo se convertirá en gozo tu tristeza? ¿Cuándo? Cuando realmente vuelvas a encontrarte en la segunda venida con el Maestro. O en algún momento de la existencia o después del sepulcro, te encuentres con el Señor. Vuestra tristeza se convertirá en gozo.
Pero por supuesto, ya debes tener un gozo, como el que dijimos en otra oportunidad, el gozo eterno, que empieza ahora y ya, como un fruto del Espíritu, pero también porque tienes visión de eternidad. La tristeza de los sinsabores del cristianismo se convierte en gozo cuando comprendes que es necesario que, ocupando el lugar dentro del reino eterno de Dios, hoy, aquí, en este siglo, implica padecimiento si estás en la voluntad de Dios inclusive. Pero es parte del proceso. Dijo Jesucristo en Juan 16:22, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Volveremos a ver al Cristo. Volveremos a ver a Jesús, hermano. Ahora lo leemos en la Escritura. Lo podemos sentir en nuestro corazón a través de su Espíritu Santo. O tal vez podemos tener incluso una visión o un sueño. Pero finalmente lo veremos. Y se gozará nuestro corazón. Se gozará tu corazón. Y nadie te quitará ese gozo. Nadie. Y entre más pronto lo veas hoy en tu vida, cómo Cristo está trabajando en tu vida, más gozo vas a empezar a tener desde ya. A pesar de que hayan problemas aún, padecimientos. 2 Corintios 4, del 17 al 18. Dice, porque esta leve tribulación momentánea, este leve sufrimiento, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¡Qué increíble! No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, las espirituales. Pues las cosas que se ven son temporales, se acaban con el sepulcro. Pero las que no se ven son eternas, las espirituales. Visión de eternidad. ¿Cuál es tu lugar en el reino de los eterno de Dios? Visualiza ese eterno lugar en la presencia de Dios, del cual no eras digno porque tu lugar era en la cruz. Estando en juicio frente a Dios. Las dificultades que tienes finalmente son pequeñas comparadas con el galardón, con la recompensa final. Y no van a durar para siempre, aunque sean, según tu medida, grandes tus dificultades. No van a durar para siempre. Pero gracias a ellas, a estas dificultades, Dios te llenará de la gloria que dura para siempre. La gloria de Dios. Una gloria grande, eterna, maravillosa. Porque no debes preocuparte por lo que te pasa en esta vida. Porque pronto esta vida acabará e irás al sepulcro. Al contrario, debe preocuparte lo que pasará después de bajar al sepulcro. Lo que pasará en la vida que tendrás en el cielo en la presencia de Dios. Pon tu mente en la eternidad, haciendo hoy el trabajo necesario que Dios ha dispuesto para ti en el lugar que Dios ha dispuesto, obedeciendo a su palabra, siendo siervo, manso, humilde, pobre de espíritu, aunque seas perseguido por eso, por hacer eso, aunque se burlen de ti. No debes amar tu vida, sino debes amar la vida que Cristo te ha dado, que es vida eterna, una vida espiritual, diferente, algo que nunca acaba. No sabemos cómo será esa vida eterna, en los cielos, o en la presencia misma de Dios, en la eternidad. Pero sí sabemos que esta vida
será eterna. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. El apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, a este joven Timoteo, que llegó a transformarse en obispo de la iglesia de Dios. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Visión de eternidad. No te quedes pegado ahí. A la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. No siendo un filósofo cristiano, que piensa un montón de cosas, pero nadie se da cuenta que has cambiado. Peleando la buena batalla, como los valientes de David. Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Imita esto. Imita al deportista también que se esfuerza por ganar la competencia. Haz todo lo posible por ser un buen discípulo de Jesucristo. Y recibirás el lugar que el Padre ha destinado. Los galardones y el premio de la vida eterna. En su presencia, de la cual no eres digno. Dios te llamó y te prometió esa vida cuando delante de mucha gente espero que anuncies el Evangelio de Jesucristo, cómo Dios te ha transformado y cómo confías ahora en Dios. Trabaja hoy en el lugar que Dios te ha puesto, en el lugar que Dios te ha dado, pero trabaja tus talentos, trabaja en el reino eterno de Dios. El Padre, a su debido tiempo, te entregará el lugar, el destino final que ha preparado para ti en las moradas eternas. Cristo tomó tu lugar en la cruz. Ese era el lugar que tú y yo merecíamos. Por nuestra maldad, por nuestro pecado, por nuestra desobediencia ante Dios, a lo largo de toda nuestra infancia y nuestra vida. Ese era tu lugar. Y si todavía te sientes que Cristo no ha ocupado tu lugar, hoy quiero decirte que Cristo quiere ocupar el lugar de castigo que mereces por haber sido tantos años desobediente a Dios. Esta noche o este día, Dios va a hacer un trueque. Él se pondrá en tu lugar en la cruz. Ya lo hizo hace 2000 años. Y te dará un lugar del cual no eras digno en el reino eterno de Dios. Hermosa gracia la que nos salva, hermano. Que nos ha dado un nuevo lugar, una nueva posición ante Dios. Maravillosa gracia, gloria, honra y alabanza a Dios. Porque en el reino eterno hemos sido destinados. Sírvele al Señor. Sírvele a tus hermanos en Cristo. Y no te enaltezcas por sobre tus hermanos.
Si el Señor te ha confiado un lugar de liderazgo, sé el más humilde de todos, sirviéndole humildemente al Señor. Si el Señor te ha bendecido, incluso materialmente, no olvides tu pobreza de espíritu y tu humildad. Cambiaste, Señor, mi lugar en la cruz del Calvario a precio de sangre. Y ahora entiendo, y cada día entiendo más, que debo servirte porque me amaste primero. Debo servirte, Señor, porque tú fuiste siervo, te humillaste hasta lo sumo, te hiciste hombre y moriste en la cruz tomando mi puesto. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque sin ser digno de nada, estás sacando de mí lo que no era. Y lo has transformado por tu Espíritu Santo en un hijo, en un siervo tuyo, para tu gloria. Gloria a Dios, porque tenemos preparado un lugar, cada uno de nosotros, en el reino eterno de nuestro Dios.